¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches. Otra vez, querido amigo Cristian, otro episodio de Fuera de Juicio. Y amigo Cristian, hoy tenemos dos invitadas muy especiales, invitadas de lujo, Cris. ¿Qué tal, Buenas noches, amigo? amiga Buenas Areli, noches. buenas noches. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por acompañarnos y también darle la bienvenida a las personas que ya se empiezan a conectar, que nos empiezan a seguir, eh, en lo que esperamos que se sigan uniendo poco a poco. Pues, ¿qué te parece, amigo Ulises, si vamos presentando a nuestras invitadas de lujo y vamos presentando el tema? Entonces, si me Sí, permites dar la presentación. por favor, amigo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues por una parte tenemos a la licenciada Arely Maribel Pérez Tamariz. Ella es abogada postulante especialista en defensa de adolescentes en el sistema penal. Y por la otra parte tenemos a la licenciada María Guadalupe Vázquez Huerta. Ella es facilitadora de mecanismos alternativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Nuestro tema de hoy es mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. ¿Y por qué lo dije esto después de la presentación de nuestras invitadas de lujo? Pues bueno, porque queremos hacerles notar a ustedes, público, que vamos a tener las dos posturas. Por un lado, vamos a tener la postura institucional a cargo de la licenciada Guadalupe Vázquez, y por la otra parte vamos a tener la perspectiva como abogada postulante de la licenciada Arely Tamariz. Va a estar interesante, va a estar bueno, va a estar prendido y pues bueno, como ustedes ya lo sabe, lo que aquí decimos, se dice, opinamos, no es más que nuestra opinión, nuestro criterio, no somos dueños de la verdad, ni la tenemos, pero tenemos la intención de acercar el derecho no solo a nuestros colegas, abogados, postulantes, o a los estudiantes de derecho, sino a la sociedad en general, con un lenguaje sencillo y que también empiecen a conocer los derechos que tienen, cómo ejercitarlos y cómo se llevan a cabo esta clase de mecanismos o medios de defensa que tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿cómo Así ves, es, estimado Ulises? así es, así es. ¿Esperamos Gracias, un amigo, poquito más o por la... entramos de lleno? Pues vámonos poniéndose en contexto, esperamos otro poquito más de personas que se conecten un poquito. Gracias por esa excelente presentación. Y mientras, pues que nos digan buenas noches las invitadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, abogadas? Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Abogada Arely Maribel Pérez Tamariz, es un gusto estar con ustedes aquí en Fuera de Juicio. Gracias por esta invitación extraordinaria y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Uli, Cris. Es un gusto para mí estar participando en este tema de mecanismos alternativos. Agradezco mucho el espacio brindado el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a arrancarnos, ¿no? Sin más preámbulo, hay que aprovechar el tiempo de nuestras abogadas, el tiempo es oro. Y pues, Cris, ¿te parece si iniciamos con la abogada Guadalupe? Vámonos con la parte institucional. Lupita, cuéntanos, eres facilitadora precisamente en mecanismos alternativos. Cabe aclarar que en esta temática, la abogada Arely nos va a hacer referencia a mecanismos alternativos en materia de adolescentes y Lupita nos va a hacer referencia al sistema acusatorio. ¿Sí? Entonces, amiga Lupita, tu programa, adelante. Muchísimas gracias. Primero, para abordar el tema, se me hace de suma importancia hablar sobre el fundamento jurídico. Lo tenemos obviamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Para empezar a abordar este tema, se me hace muy importante mencionar lo que establece el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece que hay dos formas de solución alterna al procedimiento. El primero de ellos, el acuerdo reparatorio, y el segundo es la suspensión condicional del proceso.
Debido al tema, me voy a centrar a lo que es el acuerdo reparatorio. Ese acuerdo de voluntades en donde se establecen ciertos compromisos tendientes a reparar el daño a la víctima. Pero ¿cómo llego a ese acuerdo reparatorio? ¿Cómo hago que dos personas que tienen un conflicto se acerquen y suscriban ese acuerdo? Pues bueno, esto se va a dar a través de los mecanismos alternativos. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos nos establece que son 3: mediación, conciliación y junta restaurativa. Todos ellos con la finalidad de que a través del diálogo las partes puedan llegar a una solución de su conflicto. Ahora bien, tiene características como la oralidad, la confidencialidad y pues también lo que es la economía procesal. Bueno, ahora ya hablando más de lo que es la mediación, yo les podría compartir que es el mecanismo alternativo a través del cual las partes van a buscar construir una forma de solución a su conflicto, en donde el facilitador únicamente tiene el papel de facilitar la comunicación, propiciar el diálogo entre los intervinientes. Por ningún motivo en la mediación, el facilitador va a proponer formas de solución al conflicto. Únicamente va a guiar, ¿sí?, esa plática para que se dé pues de forma muy respetuosa, ¿sí?, para que se dé el ambiente idóneo. Lo que las partes no pudieron hacer allá afuera, lo vengan a hacer aquí en las instalaciones de la Fiscalía, obviamente de una forma muy ordenada, muy pacífica y respetuosa. La conciliación, diferente a la mediación, es lo mismo en el sentido de que las partes van a buscar construir formas de solución a su conflicto a través del diálogo. Los facilitadores de igual manera van a facilitar esa comunicación entre las partes, pero con la diferencia de que en la conciliación los facilitadores pueden proponer a través de criterios objetivos una forma de solución al conflicto. Puede ser un ejemplo, por ejemplo, en un daño en propiedad ajena. Tenemos una conciliación entre las partes y bueno, empiezan a manifestar, ¿sabes qué? Yo no tuve responsabilidad, fuiste tú, no tengo por qué pagar. Y bueno, tú a través de un criterio objetivo como facilitador vas a mostrar los dictámenes respectivos en donde se establece quién fue responsable de ese percance vial, por ejemplo. Entonces tú ya les muestras como facilitador, mire, este es el dictamen, aquí se desprende que, por ejemplo, usted tuvo la responsabilidad y bueno, a través de eso ya se fijan posturas para poder negociar. Entonces es la conciliación, donde tú fijas una postura y a través de ello ya se va dando como tal propuestas de negociación. Y en la junta restaurativa, que me parece muy interesante, también lo mismo, es a través del diálogo buscar una forma de solución al conflicto, pero aparte de la participación de la víctima, ofendido y del imputado, también participa toda aquella comunidad que se sintió afectada por el hecho delictivo y que su finalidad es la suscripción de un acuerdo reparatorio en donde se establezcan las necesidades tanto individuales como colectivas, además de que se busca la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la sociedad, y se busca la reconstrucción del tejido social. Nosotros trabajamos con la Junta Restaurativa en aquellos asuntos, por ejemplo, de homicidios culposos, en donde no nada más la víctima u ofendido se vieron afectados, sino también además otros familiares, como los hijos, no sé, depende, ¿no? O sea, puede ser el ofendido la esposa, pero también los hijos. Entonces, todos ellos son invitados a la Junta Restaurativa, expresan, obviamente, pues, cómo se darían por reparados y a través de ello se suscribe el acuerdo reparatorio. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda?
Yo, amiga, creo que sí hay una línea muy, muy clara que nos podría distinguir en qué casos podemos utilizar la junta restaurativa, ¿sí? De la conciliación y de la mediación. Pero aquí es una pregunta que siempre he tenido. ¿Cómo saber si aplicar adecuadamente la conciliación o la mediación? Porque si bien es cierto, la diferencia es que en una propones y en la otra pues dejas que las partes ahora sí que se hagan cargo de la solución. ¿En qué casos podemos aplicar conciliación y en qué casos mediación? Bueno, esto fíjense, los comparto, no hay algo establecido que nos diga en qué tipo de delitos se utiliza la mediación y en qué tipos la conciliación. Hablando por mi parte y en cuanto a mi experiencia, utilizo la conciliación únicamente en cuanto hace a daños en propiedad ajena, a título de culpa, en donde ya hay un dictamen y yo no voy a hablar nada más porque pues se me dio la gana decir, sabes que tú eres o fuiste el responsable y para mí que este es el monto económico de la reparación del daño, sino porque yo tengo ya los dictámenes y puedo a través de esos dictámenes proponer algo, ¿no? Por ejemplo, en un dictamen me dice que es un monto de reparación de 50,000 pesos, pero para esto yo ya escuché al imputado y me dice que sus posibilidades económicas pues no le dan para pagarlo inmediatamente. Entonces yo empiezo a proponer, bueno, mire, ¿qué le parece que si el dictamen dice que son 50,000 pesos, al mes usted dé una cantidad de 5,000 pesos? Y a través de eso o a partir de ahí, ellos me van a decir si están de acuerdo, si puede ser más, si puede ser menos. Entonces, de manera personal, yo utilizo la conciliación cuando hay criterios objetivos. Para mí, cuando hay criterios objetivos, cuando yo me puedo basar en algún dictamen emitido por algún perito de la Fiscalía. De ahí en fuera, en tipos de delitos como lo son las amenazas, los fraudes, sí, intento que las partes sean las que propongan en todo momento su forma de solución y de qué forma se darían por reparadas. Además de que en la conciliación, como te digo, Uli, pues ya hay dictámenes y ahora sí que no, que la víctima a la mayoría de veces no exige más, simplemente pide lo que hay en un dictamen. Entonces, conciliación, daños en propiedad ajena, mediación, los demás que permite la ley, que ahorita en un momentito se los digo, y junta restaurativa, ya en la práctica, son los homicidios a título de culpa. Excelente, Guadalupe, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, pero antes me gustaría también escuchar a la licenciada Arely, porque las preguntas que tengo por aquí preparadas son más para ambas, que ambas me den su perspectiva y su opinión en base a su experiencia y conocimiento, y también para los que nos están viendo o nos van a ver, pues puedan tener cierta claridad de qué son estos mecanismos alternativos y su conveniencia. ¿Por qué es mejor llegar a un acuerdo que meterse durante un procedimiento que nos puede llevar, o que casi siempre lleva años, o sea, no meses, años? Entonces, pero eso más adelante se los pregunto. Ahorita sí invito a la licenciada Arely Tamariz a que haga uso del micrófono y que nos dé la exposición. Adelante, licenciada Arely. Perfecto, licenciado Cristian, pues muchísimas gracias. Antes de iniciar a hablar de este mecanismo alternativo en justicia para adolescentes, me gustaría hablarles acerca del delito de flagrancia de un robo. Este adolescente comete y ejecuta este delito de robo agravado y pues, ¿qué pasa? Lo detienen, ¿no? Entonces, una vez que lo detienen al adolescente, los policías están capacitados para hacer velar sus derechos, le leen sus derechos, le hacen mención del motivo del por qué lo están deteniendo, le preguntan su edad. El adolescente refiere que tiene 16 años de edad, pero por lo regular en este año, en este siglo, ya los adolescentes no se ven pequeños, o sea, están
altos de estatura, y pues realmente la apariencia física que ellos llegan a tener pues no es de 16, de 15 años, sino de unos 22 o 25 años. Entonces, lo que hace aquí el policía tiene que verificar de los datos que le dio ese adolescente a través del CURP. Entonces, debe de corroborar que efectivamente la información que el adolescente le está dando sea la correcta y sea la adecuada. De ahí se lo llevan. En este caso no voy a decir nombres porque no quiero caer en alguna responsabilidad, pero se lo llevan a Rancho Colorado, y de Rancho Colorado le hablan por teléfono a su familiar, ¿no? A su mamá, o le preguntan al adolescente qué persona de confianza tiene. Puede ser un amigo, puede ser su papá, su mamá, incluso un hermano. Entonces, le hablan por teléfono, le hacen del conocimiento, ¿sabes qué? Fulano N, tengo aquí detenido al adolescente A por haber cometido este delito, y pues le estamos haciendo de su conocimiento que está detenido, pero lo vamos a llevar a casa de justicia del adolescente en Fiscalía, que está ubicada ahí en la colonia Zapata. Bueno, ya después les diré la dirección. Van y llevan al adolescente, lo ponen a disposición del agente del Ministerio Público especializado en adolescentes. Entonces, ya una vez que los policías ponen a disposición al agente del Ministerio Público al adolescente, nuevamente tienen que hacer un registro de la constancia de la llamada a su familiar, a su amigo, a su hermano. Debe de expresar continuamente los policías, de dejar esa constancia también de derechos, la corroboración de su edad, de que realmente es un adolescente, dependiendo del grupo etario en el que se encuentre, ¿no? Sabemos que en justicia para adolescentes hay 3 diferentes grupos etarios, que el primero se divide de 12 a menor de 14 años, el segundo es de 14 a menor de 16 años, y el tercero, que es de 16 a menor de 18 años. Entonces, una vez que ya quedan estas constancias en la carpeta que la gente del Ministerio Público especializado pues realiza, está su mamá, en ese momento llega ya su mamá, y pues para relacionar y la existencia del entroncamiento con este adolescente, pues debe de ser a través de su acta de nacimiento, de su CURP, ya saben, debe de llevar su comprobante de domicilio, y uno como especialista pues debe de estar ahí llevando qué es la práctica por lo regular, y que yo recomiendo que siempre estén llevando su certificado original, no en copia, en original, entonces para que así también puedas acreditar la especialización en justicia para adolescentes. Y pues ya realmente sabemos que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la base de esta ley nacional, el principio del interés superior del adolescente. Entonces, pues, tú como defensa, obviamente hablas con tu adolescente, le dices que cómo está, incluso si ya comió. Si no ha comido, pues ahí te tienes que apurar a comprarle algo para comer, o puedes hablar con la mamá, con el papá o el hermano que esté ahí, para que puedan y compren ese alimento y se le pueda proporcionar a ese adolescente. Ya después de que hablas con el adolescente, debes de verificar que efectivamente se realizó bien la detención, que no lo golpearon, que no lo amenazaron, que no le hicieron infinidad de cosas, ¿no? De ahí el adolescente lo pasan, con el médico para que revise si no tiene alguna lesión, si tiene tatuajes, si tiene alguna enfermedad, y todas esas circunstancias que salen. De ahí tú como defensa debes de hablar con el agente del Ministerio Público, y como eres sabedora de que no es un delito grave, pues solicitas ese mecanismo alternativo, ¿no? Para no llegar más adelante a una audiencia y en ese mismo momento o en unas 3, 4 horas te puedas llevar a tu adolescente. Entonces haces la solicitud, obviamente que se lo debes de plantear al adolescente, a la mamá, al hermano o a la persona de confianza que esté ahí. Entonces, pues ya una vez que haces
no es porque tú quieras o porque el adolescente, sino porque así lo prevé tanto el Código Nacional como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y pues ya en este mecanismo también debes de saber hablar y controlar a la víctima, ¿no? Porque la víctima no crean que, sí, perfecto, yo voy con todo, no. O sea, la víctima está enojada por aquella acción que ejecutó el adolescente. Entonces, pues también debes de tener esas palabras adecuadas para poder tranquilizarla, para poderle explicar de cómo es el sistema y no solamente la defensa, realmente el personal, los servidores públicos que está centralizado tanto en Casa de Justicia, en Fiscalía, en el CIEPA, o sea, realmente son personas preparadas que admiro mucho y ellos son quienes explican cómo está esta situación, cómo es el sistema de justicia para adolescentes y cómo es este mecanismo alternativo. Entonces, ahí es donde entran el papel de los facilitadores y facilitadoras. Entonces, pues, a mí, al menos en mi experiencia que yo les puedo compartir, la verdad me sorprendió de cómo trabajan, de cómo hablan con la víctima, cómo hablan con este adolescente y pues al final que puedan llegar a un resultado agradable para ambos, tanto para la víctima como para el adolescente. Entonces, me gustaría comentarles más de esto, pero no sé, ¿tienen alguna pregunta? Cristian, Ulises, Lick Guadalupe. Muchas gracias, Arely. Fíjate, lo que comentaste se me hace bien importante y de mucha utilidad para quienes nos están observando, porque no solo te metiste al tema de los mecanismos alternativos, sino que nos diste como un panorama general de cómo los abogados deberíamos actuar en estas circunstancias y también cómo el probable responsable o imputado, en este caso adolescente, tiene que ser tratado por las autoridades. Entonces, me parece que diste una información muy valiosa en ese sentido, porque no solo mencionaste el tema de los mecanismos que reconociste que funcionan, que la gente que está ahí está muy preparada, están listas para hacer, y también mencionaste otra cosa bueno, varias cosas llamaron mi atención. Por ejemplo, la apariencia de los adolescentes. Pues tal vez, o sea, todavía tenemos esa imagen de que un niño, el niño chiquito de 15 años, ahí con su gorrito, ya no. Salidos de Realmente, Netflix. ándale, pues tenemos que ir cambiando esas concepciones y esos hasta cierto punto estereotipos que tenemos al respecto. Otra cuestión que me llamó muchísimo la atención y que es una llamada de atención para los colegas abogados es la atención o la actividad que nosotros tenemos hacia nuestros clientes. Porque, a ver, no podemos ver a nuestros clientes únicamente como personas que nos van a remunerar nuestro trabajo o como simples expedientes, sino que tenemos que estar conscientes de que son personas que tienen carencias, que tienen dolencias, que tienen sentimientos, emociones y que también tienen hambre, ¿no? Entonces, nosotros también como abogados tenemos que tener esa clase de atenciones hacia nuestro cliente. Es una persona que requiere de nuestros servicios, sí, claro, y nosotros también los abogados tenemos ese vicio de comer para poder sobrevivir, pero son personas ellas y tenemos que tomar esa clase de acciones. Sí le tenemos que comprar el desayuno porque se la pasó toda la noche sin ningún alimento, lo hacemos. Si vemos que donde lo tienen privado de la libertad está pues frío, pues llevarle las cobijas también es parte de nuestro trabajo, cuidar integralmente a nuestros clientes. Y dicho lo anterior, paso al siguiente punto que me llamó mucho la atención y aquí abro el debate tanto para Lupita como tanto para ti, Arely. Tú mencionabas, Arely, que muchas veces tenemos que mediar nosotros con las emociones, ojo, con las emociones de la víctima o de la posible víctima, porque claro, ¿no? La víctima puede llegar muy caliente, muy enojada, muy exacerbada y pedir las perlas de la Virgen para otorgar el perdón o para poder llegar a un arreglo, ¿no? Entonces,
creo que esto habla de una actitud de nosotros como personas. Ya no hablemos de nuestra investidura o de nuestra profesión como abogados, sino como personas que tenemos que tener cierta apertura para poder entablar esta clase de discusiones y de negociaciones. Entonces, yo pongo sobre la mesa la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cuál creen que es la mayor dificultad que se tiene para poder llegar a un arreglo? Quien quiera hacer uso de la voz. Perfecto, Cristian. Mira, al menos tu servidora, ahorita que comentas acerca de las emociones, yo pienso que esa es bueno, tanto las emociones como la actitud. Siento que esa es la base fundamental para poder llegar a ese acuerdo. Les platico. En esta situación del adolescente, pues te digo, las emociones se mueven, pero al máximo, como no tienen idea, tanto por parte de la víctima, así como por el adolescente, y no solamente por ellos, sino por la familia de ambos. Llegar en este acuerdo reparatorio, su servidora no puede entrar juntamente con ellos porque está la facilitadora. Entonces entra la facilitadora, entra la víctima y entra el adolescente. Pero como ya estaban haciendo referencia de los costos de que no, pues ese que yo por venir a casa, decía la víctima, yo por venir a casa de justicia, pues perdí clases, estoy comiendo, estoy pagando pasajes, estoy pagando didis, no sé, dependiendo, ¿no? Entonces le decían que aparte el objeto que se había robado fue recuperado. Entonces se llegó al acuerdo de que se les iba a hacer obviamente la entrega, más aparte lo que ellos estaban pidiendo era de los días que habían perdido, de la comida, de los transportes, y no quiero mencionar la cantidad, pero era mínima, y la mamá por parte del adolescente no estaba de acuerdo con la cantidad que estaba solicitando la víctima. Entonces llegó un momento en el que las emociones de la mamá pues se subieron y pues empezó a ofender a estos jóvenes, porque la víctima no eran adolescentes, sino la persona que había ejecutado dicha acción, pues sí era adolescente, pero la víctima no. Entonces, la señora del adolescente empezó a ofender aquí ya a la víctima. Entonces, la facilitadora en ese momento suspendió esa sesión y dijo, no podemos continuar por ese tipo de comportamiento, las ofensas no están permitidas y mucho menos en este recinto de adolescentes, ¿no? Y pues la señora sale llorando, la facilitadora molesta y la víctima pues también, y yo ahí como de que pues llegó la facilitadora y así rápido me hizo del conocimiento de todo lo que había pasado porque su servidora no había entrado. Entonces, pues, ¿qué me pasa? Hablo con la señora, le digo, señora, tranquilícese, la abrazo porque está llorando y está acompañada de otro familiar. Entonces pido que la señora baje y que suba a este familiar. Hablo con la facilitadora, le digo que por favor nuevamente realice esta sesión. Incluso voy y hablo con la víctima y le pido una disculpa a nombre de la señora, a nombre del adolescente. Le digo que, o sea, empecé ahí a hablar con ellos para pues ya, si van a llegar a un acuerdo aquí, ya no se vuelven a ver, pues ya no vuelven a venir a casa, el adolescente se va, y entonces llegar a esa motivación por parte de la víctima, de la facilitadora y del familiar del adolescente. Entonces siento que ahí las emociones son súper importantes porque dependiendo de las emociones y de la actitud tanto de la familia, del adolescente y de la víctima, es muy importante para poder llevar a cabo y para poder ejecutar este mecanismo alternativo de solución. Gracias, Areli. Lupita, antes de darte la palabra, me gustaría extender una pregunta que nos hacen aquí en el chat y que va dirigida a lo que estabas exponiendo, Areli. Te pregunta Ali Alcántara, a quien saludamos y agradecemos mucho por acompañarnos. Dice ella, ¿entonces también entra el familiar o persona de confianza del adolescente? Así es, así es.
se le hace del conocimiento tanto a la víctima y al adolescente. ¿Por qué entra este familiar o por qué entra la persona de confianza? ¿Por qué? Porque no está la de especializada presente, ya que no puede entrar al menos que el adolescente lo solicite, y efectivamente lo solicitó, pero después de que había pasado esto. Pero sí pueden pasar. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No tendría que ver algo también con que, pues bueno, el adolescente, el niñito que aparenta 20 y tantos años es menor de edad. No, claro, o sea, siempre el adolescente es un principio, ¿no? Tanto de inmediatez como la persona de confianza o su familiar, o sea, el adolescente siempre debe de estar acompañado, siempre. Nunca debe de estar en alguna diligencia o en alguna actuación solo. ¿Por qué? Por lo mismo de que es adolescente, es una persona vulnerable que aún no conoce en sí cómo está la situación. Él puede decir sí y a la mera hora, pues, realmente en cuanto a la reparación de este daño integral que se le hizo a la víctima, a lo mejor dice la familia, ¿sabes qué? Es que yo no lo tengo. No sé si me da a entender. Sí, claro que sí. Invitamos, si tienen más dudas, a que las sigan externando. Muchas gracias, Arely. Licenciada Guadalupe, adelante, por favor. Pues bueno, retomando en lo que decía la licenciada Arely, que las emociones son sumamente importantes, sí, definitivamente, ¿no? Ocupan un papel bien importante y sí, ¿no? O sea, tú preguntabas, licenciado Cristian, en este sentido, ¿qué pasa cuando las personas definitivamente tienen una actitud que no ayuda a llegar al arreglo? Como facilitadora, lo que a mí me ayuda es tener sesiones preliminares con las partes, escuchar por separado a cada uno, ¿no? Es lo mejor que puedo yo hacer. Dejar que ellos saquen emociones, se desahoguen conmigo, yo los escuche lo más que yo pueda, ¿sí? Al momento de que una persona se desahoga, saca emociones, después ya va a estar lista para negociar. Entonces pasa que me dicen, está en una sesión de mediación 2 personas, cada una tiene una postura que no deja llegar al arreglo, lo que hago es separarlas, hablar por separado con cada una de ellas, y bueno, ya después que ellas se tranquilizan, me dicen, ¿sabes qué, licenciada? Quiero ya tengo otra propuesta. Siempre sí quiero llegar a un arreglo con la otra persona. Y claro que los abogados nos ayudan ahí demasiado, porque si una persona está muy alterada, sale, se encuentra con el abogado le aconseja que lo mejor es que llegue a un arreglo con la otra parte, pues bueno, ya llegan con otro chip, con otra postura y ya se prestan al diálogo. Además de que hay veces que una sesión de mediación no es suficiente para llegar al arreglo. He tenido asuntos que me han llevado meses solucionar. Y cuando ya se solucionan, de verdad que yo me siento contenta, porque aparte las partes se van sumamente satisfechas con el resultado. Entonces, sí es cuestión de trabajar mucho las emociones con las personas. Cuando ellos bajen las emociones, estarán listos ya para negociar. Y sí, también no hay que descartar también que hay personas que se cierran completamente, así bajen las emociones, así sean aconsejados por su servidora, por sus mismos abogados, simplemente no quieren llegar al arreglo, no se dan por reparadas con lo que propone el imputado y entonces pues necesitan continuar el procedimiento correspondiente. Perfecto, muy bien. Interesante escuchar los dos puntos de vista, ¿no? Nos complementa, eso está excelente. Escuchamos a Arely, que nos comparte precisamente su perspectiva desde el abogado, y a Lupita desde el lado del facilitador. Entonces, aquí yo quiero ser muy concreto, ¿no? Cristian nos dice la pregunta, nos hace saber la pregunta de qué es fundamental, ¿no? En esta parte ya identificamos que los sentimientos. Mi pregunta va encaminada, primero vamos con Lupita. Como facilitadora, alguno de los casos que los usuarios, con los usuarios que has tenido,
que te haya dejado más marcado, ya sea por lo complicado, ¿sí? O al contrario, a lo mejor por la enseñanza que te dejó. Por favor, Lupita. Gracias, muchas gracias, Ule, por darme la palabra. Pues mira, sí he tenido muchas experiencias. Uno que me dejó pues marcada es un homicidio culposo. Tuve que trabajar sesiones preliminares en donde tanto el imputado sacó sus emociones conmigo como también los ofendidos, ¿sí? Entonces, al momento de llevar a cabo la junta restaurativa, pues iban muy molestos realmente, ¿no? Con el deseo de no platicar nada con la otra parte, ¿no? Porque pues una vida pues no se puede negociar, ¿no? Una vez ya que empieza la junta restaurativa, que se empieza ya como tal el diálogo, que cada uno empieza a exponer cómo se sintió, cómo se ha sentido después de, pues bueno, de la muerte de la persona, de que el imputado pide disculpas, ¿sí? Incluso el imputado llora, se les expresa que a partir de ese día no ha sido lo mismo para él, que está deprimido, en cuanto también que los ofendidos expresan cómo se sienten de igual manera desde que la persona ya no está. Al final, y algo que me dejó muy, no sé, satisfecha es que incluso se abrazaron. O sea, el ofendido abrazó a la persona que de forma culposa mató a su familiar. Eso es lo que a mí me dejó muy impactada, la verdad, en ese momento, ¿no? Saber que la junta restaurativa de alguna forma sirvió para que se sanara de alguna forma esa situación, ¿no? Para desahogarse, tanto así sirvió que pues al final se abrazaron, ¿no? Ese es el asunto que me ha tocado, que me ha marcado demasiado. Y en cuanto a asuntos difíciles, claro que sí, ¿no? Intervinientes muy complicados que simplemente se sienten como que yo soy parcial porque la otra persona me dijo licenciada Lupita en vez de licenciada Guadalupe. ¿Por qué le estás diciendo licenciada Lupita? Si es la licenciada Guadalupe, ¿sabes qué, licenciada Guadalupe? Ya no quiero trabajar contigo, porque la otra parte te dijo licenciada Lupita y se me hace que tú la conoces. Entonces, mejor quiero que me cambien de facilitador. No quiero trabajar contigo. Siento que tú estás del lado de la otra parte, siento que a mí no me vas a dar o sea, no me vas a ayudar, no, ¿sabes qué? Pido cambio. Adelante, si usted se sintió de esa forma, pues tiene usted todo el derecho de pedir mi sustitución. Y si eso es verdad, ¿no? El usuario, una vez, en el momento que se sienta que yo me inclino por la otra parte, puede pedir mi sustitución. Entonces, sí, bueno, ya aquí entre nos, pues sí me pareció, pues, un poquito exagerado, ¿no? En ese momento que nada más porque me dijeron licenciada Lupita ya no quisieran trabajar conmigo. Les comparto, al fin de cuentas, esta persona sí siguió trabajando conmigo, nunca pidió mi sustitución y se llegó al acuerdo reparatorio. Entonces, sí, lo más complicado que me ha tocado sí es con ciertos intervinientes que, pues bueno, se ponen muy, en este caso, muy exigentes también ellos con el trato, ¿no? Eso es lo que te pudiera yo compartir. Gracias, Lupita. Aprovechando, tenemos aquí una pregunta de Vero Córdoba. Dice, o sea que no existe un límite o un número límite para tener charlas o sesiones con las partes para poder llegar a un acuerdo reparatorio. No, no las hay. Mientras haya voluntad de las partes, no hay un límite. Ahora, que si uno como facilitador se percata que esas sesiones de mediación no van a llegar a ningún lado y que el imputado solamente está utilizando como forma de alargar el procedimiento, la mediación, pues obviamente uno como facilitador puede dar por terminado el mecanismo alternativo. Ok, yo tengo una pregunta
que me surge. Me dices que en el asunto que fue muy emotivo y la verdad es que sí he escuchado de asuntos que terminan precisamente familia de la persona que falleció debido a un, pues ahora sí que homicidio doloso, terminan al grado de pues generar cierta cercanía con el responsable, con el imputado, y en este caso, eh, tú tienes esta libertad para poder decidir, ¿sabes qué? Este va a ser por conciliación, este va a ser por mediación, este va a ser por junta restaurativa. ¿Tú tienes esa libertad o hay alguna como autorización previa o reunión previa para poder tomar esta decisión? Sí tenemos esa libertad en cuanto a la mediación y conciliación. En cuanto a los homicidios culposos, siempre se van a trabajar en junta restaurativa. Pero en cuanto a los otros delitos, nosotros tenemos la libertad de elegir qué mecanismo alternativo puedes utilizar. Ahora bien, puedes estar llevando a cabo una mediación y a la mitad de tu sesión te das cuenta que pues puedes utilizar la conciliación y entonces nada más establece, ¿sabes qué? Vamos a hacer el cambio, vamos a utilizar la conciliación porque yo tengo una propuesta que darles y si ustedes están de acuerdo, pues vamos a utilizar la conciliación y ellos me dicen sí o no. Pero sí tenemos esa libertad. Ahora, nosotros tenemos una coordinadora que también podemos en todo momento acudir a ella y pues platicarle sobre el asunto que tenemos sobre la mesa y ella ya nos dirá si, bueno, a ella le parece viable la mediación o la conciliación. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para Lupita? Quiero pasar, antes de ir con Areli, a pasar con los saludos. Si no tienes una pregunta antes, Cris. Adelante, amigo, adelante. Antes de pasar con Areli, vamos a agradecer a las personas que nos están viendo, que están comentando. Gracias por su participación. Para Bel Noecito, Brandon Salazar, ¿cómo estás, amigo? Éxito, que te vaya bien en tu examen Ceneval que apenas presentaste. Claudia Vázquez, salvándose del huracán de Cancún. Qué bueno que ya está sana y salva, Claudia. Kupring, muchas gracias por acompañarnos. Ali Alcántara, muchas gracias por preguntarnos. Néstor Flores, saludos igualmente. Querido amigo y cuasi doctor Hugo Cruz, un fuerte abrazo. Robert Reynoso, amigo, ¿cómo estás? Un saludo grande, ¿qué tal? Guzmán Freddy, Vale Gómez nos manda sus saludos de parte de Jonathan Cerezo, muchas gracias, esos saludos son para ti también, Cris. Gracias, Vero, por compartirnos estas preguntas, estas dudas, y para Carmen Aguilar, compañera de la universidad, un enorme abrazo de regreso. Ahora sí, Areli, voy contigo. Una experiencia personal, particular, que nos quieras comentar, que te haya marcado. Que me haya marcado son varias, amigo, de verdad. Son varias, pero recalco en la situación que les mencionaba, pues a través de las emociones, ¿no? Como les decía, de esta persona, familiar del adolescente, pues sí fue bueno separarla y decirle, ¿sabes qué es? Obviamente no le dices directamente a tu cliente, si no trabajas tus emociones, pues ¿qué haces aquí, verdad? Porque es la mamá o el papá del adolescente. Entonces, ahí es cuando entra la función de otro familiar, obviamente cercano al adolescente, que en este caso fue su hermano, y pues con él creo que la sentada se le había platicado lo que era el objetivo de este mecanismo alternativo de solución, y pues él entró en la segunda sesión de ese mismo día que se solicitó, entró él pudo hablar con las personas y pues les pidió disculpas por la actitud que había tenido su familiar, y pues pudieron llegar a un acuerdo. La víctima se fue satisfecha, se fue contenta. Al final recuerdo que la víctima extendió su mano para todos y pues dijo gracias. Entonces yo creo que esa es una de las experiencias también que ha sido de aprendizaje para su servidora, y que pues es muy importante saber mediar, saber hablar, saber tener esas palabras correctas en su momento oportuno. Excelente, licenciada Areli.
A mí, si me permites, Ulises, quisiera pasar a la siguiente pregunta que adelantaba. ¿Por qué es Adelante. mejor llegar a un acuerdo y ahora sí que no irnos a todo el procedimiento, todo el juicio? O sea, porque a nosotros, bueno, por lo menos a mí en la universidad, y que tuve el honor de tomar clase tanto con Ulises como con la licenciada Guadalupe, pues ¿cuántos maestros no nos metían el chip de que un verdadero abogado es juicios? Nada que llegar a un acuerdo, es juicios y tárdate años. Y después del juicio, alárgalo más con recursos improcedentes, hasta a veces. Y después de ese recurso improcedente, llénalos de amparos. O sea, y casi te decían, un abogado de verdad se va y se pelea en los tribunales. A mí me parece esa una pésima enseñanza por parte de ellos, pero así fue. Y cuando veo otros colegas que han estudiado en otras escuelas, me mencionan lo mismo. O sea, como que es un problema generalizado, sistemático, en la forma en cómo se enseña el derecho. Así como que nosotros los abogados estamos para irnos a pelear en tribunales. Cuando me parece que nuestra labor principal es solucionar el conflicto de nuestro cliente y solucionarlo de forma rápida y eficaz. Entonces, yo les reitero la pregunta y aquí, si gustas, licenciada Guadalupe, iniciar, ¿por qué crees que es mejor llegar a un acuerdo? ¿Por qué arreglar las controversias, los conflictos a través de uno de estos mecanismos alternativos? Pues tú tienes la respuesta por la rapidez y eficacia de la aplicación de un mecanismo alternativo. Realmente la víctima no quiere meter a la cárcel ¿no? O sea, realmente no quiere meter a la cárcel a la persona que hizo daño. Lo que quiere en primer lugar es que se le repare el daño. Eso es lo que ella quiere. O sea, realmente es lo que necesita, una reparación del daño. Y si se puede dar de forma rápida, mejor. ¿Y cuál es esa forma rápida? Los mecanismos alternativos. No hay más. Esa es mi respuesta. Nada más así para ejemplificar, y acá les pido a mi amigo Ulises y a la licenciada Areli me apoyen en este tiempo. A ver, licenciada Guadalupe, ¿cuánto tiempo más o menos un asunto de los que tú ves se finiquita? Depende, mira, a mí me pasan un expediente hoy y mañana ya lo estoy sesionando. O sea, hoy me lo pasan a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana voy a notificar y al otro día estoy llevando mi sesión de mediación. Y pues bueno, en cuanto al tiempo en que se cumpla ese acuerdo reparatorio, lo dice la ley, ¿no? Puede ser de forma inmediata en la suscripción del acuerdo reparatorio o de forma diferida. Puede ser hasta 3 años. Eso es a voluntad de las partes. Sí se les dice, ¿no? Bueno, ustedes tienen hasta 3 años para cumplir con ciertas obligaciones. Ya ellos determinarán en qué tiempo se les hace prudente, ¿no? Hay veces que, bueno, tuve un asunto en donde que fue un patrimonial, un fraude, me lo pasaron, no sé, hoy y ya el tercer día lo estaba sesionando y en un mes se recuperaron la cantidad de 327,000 pesos, ¿no? También depende de, obviamente, la posibilidad económica del imputado, ¿sí? Entonces eso ya se irá viendo sobre la marcha. Tengo la satisfacción de decirles, de compartirles que sí hay muchos asuntos que se logran cumplir, ¿no? O sea, firman el acuerdo reparatorio y que además se cumple el acuerdo reparatorio, se repara a la víctima, ¿sí? Entonces, sí, se me hace muy factible la aplicación de un mecanismo alternativo, además de que si no se llegara a cumplir el acuerdo reparatorio, se continúa el proceso penal como si no se hubiera celebrado acuerdo reparatorio alguno. Oye, a ver, entonces entiendo que hay asuntos que en menos de una semana están listos, o sea, se finiquitaron. Claro. Y cuando tú mencionas, aquí, ojo,
cuando tú mencionas que puede ser 3 años para cumplir con ese tema de la reparación, pues ya es con un acuerdo firmado, ¿no? Claro, siempre. O sea, ya llegaste a ese punto. O sea, ya firmaste un acuerdo y nada más estás en su cumplimiento. Y aún así es sumamente más rápido que irse a un juicio. Y acá le pido a mi amigo Ulises y a la licenciada Arely, les pregunto a ustedes, ¿cuánto se tarda más o menos un juicio de estos? O sea, si nos vamos por la vía la larga, ¿cuánto más o menos nos podemos tardar? Se supone que 2 años. Se supone. Pero pues en promedio se puede alargar hasta más, ¿no? Y más cuando sobre todo, no sé, estás buscando más bien un acuerdo o un procedimiento abreviado o una cosa así, ¿no? Sí. Arely, ¿cuánto tiempo más o menos? Para juicio, al menos para llegar a un juicio. En la situación que yo les... Amiga, Arely. Sí. Ok, no te preocupes. Al menos en la situación que yo les planteaba, este acuerdo reparatorio, o sea, llegó el adolescente, supongamos, llega hoy el adolescente a las 6, 7 de la noche, el acuerdo se estuvo solicitando a las 10 de la noche. Entonces es inmediatamente y se celebró al día siguiente. Al menos en justicia para adolescentes los términos se trabajan rápidos y en este acuerdo, si no pudiera haber llegado su culminación al día siguiente, que sí fue, pero si no se pudo haber ejecutado al día siguiente, se pudo haber ejecutado al día siguiente. O sea, me refiero que si no se ejecutaba mañana, se ejecutaba pasado mañana. Y al menos en justicia para adolescentes sí debe de ser rápido. Entonces tenemos que vía mecanismos alternativos podemos resolver el conflicto sin quitarlo en menos de una semana, frente a que si nos vamos durante todo el juicio, lo recorremos, nos vamos a meter años, verdaderamente son años, no son días, no son semanas, no son meses, son años, y no es un año, son varios años. Entonces, yo creo, y ojo, que a través de los mecanismos, o sea, cuando decimos podemos arreglar nuestro problema, es realidad, porque ese es el efecto que tiene precisamente el firmar uno de estos convenios de mediación, de conciliación, que tienen efectos jurídicos. Entonces, a mí se me hace bien valioso este mecanismo y me parece que no lo estamos explotando de forma adecuada nosotros como abogados. Hay algunos abogados que la mayoría, en su gran mayoría, en mi experiencia, la gran mayoría de los abogados son renuentes a querer negociar. De verdad, es bien complicado. Y en lugar de facilitar el tema, lo complican más. O sea, lo que la licenciada Arely hizo con sus clientes, de que voy a temperar esas emociones para ver si podemos arreglar esto y finiquitarlo aquí de una vez por todas, pues hay otros colegas abogados que no, que le están ahí mete y mete la idea de nombre, lo vamos a dejar hasta sin calzones al cuate cuando pues en realidad eso no sucede o es imposible que suceda o el asunto no tiene méritos y al final lo terminan perdiendo. Entonces, tenemos aquí un área de oportunidad. No le temamos hacer negociaciones, hacer acuerdos entre nosotros y entre las partes, porque al final del día los que acuerdan no somos nosotros los abogados, son nuestros clientes en su caso. Eso bastante importante. Y amigo Cris, yo tengo aquí una opinión al respecto, y es que precisamente a lo mejor es el mal análisis del asunto, porque de parte de los defensores, el mal análisis del asunto por parte de los defensores, porque pudiéndolo solucionar por esta vía, pues resulta que pues primero intentan sacar el asunto defendiéndose y si los cálculos no les salen bien, pues a veces terminan regresándose a la parte de mecanismos, ¿no? Muchas veces, cuántas y tantas veces ya estando en la audiencia intermedia, ¿sabes qué? Suspensión del procedimiento, remítenos a mecanismos alternativos, ¿no? Yo creo que Lupita debe ser sabedora de cuántas
no le regresan ya estando en audiencia intermedia, ¿eh? Entonces, a lo mejor es ese mal cálculo, esa mal valoración y análisis previo del alcance del asunto por parte de los defensores, ¿no? U otra también es que a veces dependemos dependemos del representado. A lo mejor el representado está renuente y ¿sabes qué? Defiéndeme y ve cómo la haces, ¿no? Y después a la mera hora te dicen, pues ya, ¿cómo le podemos hacer? Ya juntamos dinero, no sé, pagamos, ¿qué podemos hacer? Yo lo hago desde ese punto de vista, ¿no? Y quizás son esas dos cuestiones. A mí me gustaría brindar otro más. Tiene razón. Hay clientes en que pues tienen esa saña o la intención de ir a dar lata y ni modo, ¿no? O sea, no están en ninguna posición ni ninguna actitud de querer negociar. Los hay. Pero también hay abogados que les interesa alargar el asunto, una mala práctica desde mi perspectiva, que les interesa alargar el asunto por una cuestión meramente económica. Me parece eso es muy desleal hacia nuestros clientes y no podemos estar jugando de esa manera con ellos, que nos confían sus asuntos, nos confían a veces su patrimonio e inclusive a veces nos confían su vida. O sea, y lo digo de forma literal. Hay asuntos donde está de por medio su salud y es una enfermedad gravísima y tienes que resolverlo rapidísimo. No tienes tiempo a alargarlo para cobrarle más y luego cada viernes que para las copias certificadas. O sea, también esa es otra cosa que también pasa desgraciadamente y que nosotros como abogados jóvenes nos toca también ir como que limpiando y haciendo conciencia también a las personas que nos ven de que no se dejen y también no lo hagan, por supuesto. Pero bueno, a ver, me gustaría una última reflexión, porque hablamos de este tema de mecanismos alternativos, nos dieron muchos tips, nos ilustraron cómo funciona, cómo lo hacen desde esos puestos profesionales, o sea, nos hablaron de primera mano, no es como que les contaron que es así, nos dijeron lo que ellas vivieron y cómo lo resuelven y cómo lo abordan, y eso yo creo que es invaluable y por eso les agradezco mucho. Pero, a ver, ¿cómo llegamos a estos medios alternativos? O sea, tengo que interponer una denuncia, voy directamente a la oficina que está, ya no me acuerdo, por ahí por Reforma, si no mal recuerdo es donde está la oficina, ¿no? De mecanismos alternativos. Es la diagonal de defensores, ¿no? La diagonal, exactamente, la diagonal. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llegamos? Claro, bueno, sí, en materia penal es necesario que haya una denuncia o querella para que se pueda aplicar un mecanismo alternativo. No en todos los delitos se va a aplicar un mecanismo alternativo. Según el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se proceden los mecanismos alternativos en los de querella, patrimoniales sin violencia y los culposos. Solamente en esos puede caber la posibilidad de que se aplique un mecanismo alternativo. Entonces, yo presento mi denuncia o querella, el agente del Ministerio Público que recibe esa denuncia invita a la víctima a participar en el mecanismo alternativo. Una vez que la víctima acepta someterse al mecanismo alternativo, la agente del Ministerio Público, incluso antes de los actos de investigación, se remite a la facilitadora. La facilitadora, una vez que tiene el expediente, hace el examen de la controversia, es decir, revisa el expediente para ver si lo que nos está mandando el agente del Ministerio Público efectivamente encuadra en lo establecido en el artículo 187. Además, ese artículo 187 nos comenta que no es viable la aplicación de un mecanismo alternativo cuando se trate de violencia familiar. Hay veces que pues sí se trata de violencia familiar y te lo mandan como amenazas, entonces tú tienes que hacer tu examen de la controversia y pues hacer tu oficio de improcedente, ¿no? Porque no puedes trabajarlo. Entonces sí es muy importante hacer ese examen de la controversia por parte de los facilitadores. Una vez que tú
te percates de que se trata o de un culposo o de un patrimonial sin violencia o de una querella, entonces ya puedes hacer tu invitación, ¿sí? Invitar al imputado, que en la materia de mecanismos alternativos se le va a llamar el requerido. Tú lo invitas a la sesión de mediación o conciliación o junta restaurativa y ya es cuando se da el diálogo entre las partes. De esa manera es que se puede aplicar un mecanismo alternativo. Anteriormente, en la Diagonal se encontraba el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos. Ya hace un año se volvieron a reabrir las agencias de investigación, ¿sí? Entonces ya tenemos que la Popular, la Margarita, Valsequillo, la Oriente, y en cada una de esas agencias de investigación, pues se cuenta con un área de medios alternativos. Así que cuando gusten, pues los abogados ya saben, ¿no? Ahí pueden solicitar que se pase su carpeta o registro de atención temprana al área de medios alternativos. Lupita, yo te iba a hacer una pregunta. Y es No se escucha bien tu micrófono, Ulises. Entonces, Ok. si lo checas bien y si quieres yo le doy lectura a la pregunta. Guzmán Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos y por la pregunta. Colegas abogadas, Guzmán Freddy pregunta, ¿en el acuerdo reparatorio se puede solicitar la reparación del daño económico? Claro. Sí. ¿Cómo abordan este tema? Depende, por ejemplo, si es un culposo, es un daño en propiedad ajena a título de culpa, pues obviamente pues tienen que obrar los dictámenes en donde pues se desprenda cuánto es el monto de la reparación del daño. Una vez que tengamos ese dictamen, pues podemos ya fijar cantidades en el acuerdo reparatorio. Ahora, si el agente de Ministerio Público me manda el expediente sin el dictamen, yo no lo puedo trabajar, hasta en tanto en cuanto yo cuente con el dictamen respectivo. Unas lesiones, por ejemplo, tengo que tener el dictamen antes de verificar si es viable la aplicación de un mecanismo alternativo. Si una lesión tarda en sanar menos de 15 días y no pone en riesgo la vida, entonces sí puedo aplicar un mecanismo alternativo. Y pues obviamente para cuantificar la reparación del daño, pues sí necesitamos pues que las recetas, bueno, todo lo que tenga la víctima como para acreditar cuánto fue el gasto que hizo. Excelente. Licenciada Areli, ¿algo que agregar? Amigo, antes, ¿me escucha ya? ¿Me escucho ya bien? Sí. Ok, perdón que los interrumpa ya antes de que pasemos con Areli. Tengo una preguntota. ¿Qué pasa con esta negociación asistida en materia de violencia familiar? ¿Ustedes también la llevan ahí en mecanismos? ¿O es personal de ustedes esta negociación asistida? Porque por ahí que está esa figura, ¿no? Un poquito controversial porque dices, ok, el Código Nacional dice, no acuerdos reparatorios en materia de violencia familiar, pero crean esta figura de la negociación asistida. ¿Qué pasa ahí? Tienes el micrófono apagado. Tu micrófono. Sí, se me fue. Perdón, no, hasta el momento nosotros no tenemos esa instrucción bajo ninguna circunstancia de llevar mediaciones respecto a violencia familiar, ¿no? Pero sí también por ahí me llegó la noticia de que sí se estaban llevando negociaciones asistidas, pero me parece que es con personal diferente a lo que Personal somos. de ahí mismo de la agencia de violencia familiar, me imagino. Yo pensé que eran ustedes. Sí, perfecto, porque yo también me quedé de a 6 cuando dije, me ofrecieron una negociación asistida, dije, pero oye, no lo permite el Código Nacional. Pero bueno, ya será otra cuestión de otro tema, de otra charla. Gracias, tenía esa duda. Ahora sí, dígame. Me parece que sí, ya se está trabajando en esa posibilidad, sí les adelanto, no lo tengo muy definido, pero me parece que sí ya se va a empezar a ver esa posibilidad de que sea un facilitador en que participe en esas situaciones de negociación. Hasta ahorita no es algo confirmado. Muchas gracias.
amiga Arely, ahora. Sí, amigo, dime. La pregunta, te la reitero. ¿En el acuerdo reparatorio se puede Gracias. solicitar la reparación del daño económico? Así es. Sí, efectivamente, sí se puede solicitar en materia de justicia para adolescentes. Ese mismo día, en el acuerdo, como ya les había comentado, el objeto que robó este adolescente fue recuperado. Entonces, este objeto se le regresó a la víctima, pero la víctima también en ese acuerdo reparatorio solicitó lo de sus comidas, lo de sus pasajes, y al momento de correr, pues sabía, bueno, no quiero decirlo porque no quiero alterar la información de un adolescente, no quiero mencionarla, pero sí, sí se puede pedir y realmente, a pesar de que el objeto fue recuperado, solicitó lo de sus comidas, sus pasajes, como les había dicho. Entonces, ahí mismo se le dio la cantidad que esta víctima solicitaba, se le dio en efectivo, ya que había existido también la posibilidad de que este dinero se pudiera pagar a plazos en 3 o 4 sesiones. ¿Por qué? Porque aquí el adolescente lo iba a pagar, no el papá, no la mamá, no el hermano, sino el adolescente lo iba a pagar. Entonces, pues en ese momento este adolescente no trabajaba, pero en su acuerdo hizo mención de que se iba a poner a trabajar y que el dinero que le iba a prestar papá en ese momento, pues él se lo iba a pagar después. Entonces, ese dinero se pagó culminando esa sesión, y pues la víctima se fue satisfecha, ya que también tanto el adolescente como la víctima no querían regresar a Fiscalía de Adolescentes, y mucho menos ahí con los facilitadores. O sea, ya no querían ir, ya no querían perder horas, perder tiempo. Entonces, ahí realmente se les pagó, se les dio el dinero, y pues todos se fueron felices y contentos. Oye, excelente. No, y esa última parte que mencionas, ¿no? No nada más es el hambre, no nada más es el tiempo, no nada más son las vueltas, sino también el desgaste emocional, ¿no? Porque bien que mal estás en un lugar, pues, donde suceden muchas cosas, donde llega muchas clases de personas, y pues eso bien que mal, pues también desgasta y, bueno, a nosotros no demasiado, todavía a mí personalmente sí me desgasta un poquito, pero estamos más familiarizados con ese ambiente. Pero una persona que no lo está, pues bueno, llegar a esa clase de lugares donde se resuelven delitos, hay imputados, víctimas, donde a veces ves personas golpeadas de forma muy cruel, muy, muy grave, y hasta a veces estás escuchando ahí las vivencias de los demás, ¿no? No es un lugar sencillo, no es un lugar fácil, pero bueno, pues bien que mal, miren, ya llevamos más de una hora y muchísimas gracias para las personas que nos acompañaron y las que nos siguen acompañando, por supuesto, en esta noche de sábado lluviosa, por lo menos al sur de la ciudad de Puebla. Entonces yo quiero invitar a nuestras licenciadas, a nuestras invitadas de lujo, a que nos den sus reflexiones finales. Entonces aquí yo le daré el uso de la voz a la última que finalizó, en este caso, a la licenciada Arely, por si nos quiere dar sus apreciaciones finales. ¿Inicio yo, Cristian? Adelante. Ok, perfecto. Pues por parte de la defensa, siempre lo reitero nuevamente, si existe esa posibilidad, al menos nuevamente les reitero, de justicia para adolescentes, por el principio de mínima intervención, pues no es correcto que tu adolescente se quede una noche más o una hora más o un día más, ¿no? Entonces, por el principio de mínima intervención y en beneficio de él, en beneficio de su familia, en beneficio también de la víctima, pues
fue de gran experiencia esta solicitud de este mecanismo alternativo, ya que pues el adolescente, al culminar la sesión, pues fijaron su acuerdo de libertad y fue obviamente libre. No estaba en una cárcel, pero sí estaba en custodia el adolescente. Entonces, pues la familia ya contenta al final, la víctima, y pues si nosotros como abogados tenemos esa posibilidad de poder orientar a nuestros representados con ese mecanismo que nos otorga la ley y que pueda tener un beneficio no solamente para nosotros o no solamente para ellos, sino para el sistema, pues es súper padre aprovecharlo y pues poder ejecutarlo siempre con éxito. Muchísimas gracias, licenciada Arely. Licenciada Guadalupe, sus reflexiones finales. Muchas gracias. Pues pudimos ver a lo largo de esta plática cómo resulta muy viable que nosotros participemos en un mecanismo alternativo. Tú lo dijiste, es eficaz, es rápido, ¿sí? Se le repara el daño a la víctima en el menor tiempo posible. Y 3, no genera antecedentes penales para el imputado. Entonces, yo creo que hay mucho que ganar en un mecanismo alternativo y, pues bueno, a los abogados invitarlos a que hablen con sus clientes y les aconsejen que acepten participar en un mecanismo alternativo. Y, pues bueno, a los estudiantes que nos estén viendo también checar si cuentan con el perfil de un facilitador, ¿no? Para que también en determinado momento quisieran formar parte del área de medios alternativos. Agradecer infinitamente haber recibido esta invitación para esta plática. Muchas gracias, licenciada Guadalupe, y al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar y por acompañarnos, por darnos un poco de su sábado, este sábado que podrían estarlo ocupando, pues en algo más, en lo que ustedes nos digan. Están aquí con nosotros y con la gente que nos está viendo y que nos va a ver, dándonos su conocimiento y su experiencia. Muchísimas gracias por acompañarlo. Ulises, ¿algunas reflexiones finales? Muchas gracias primero a Arely, a Lupita, muchísimas gracias, amigas, por contar con su voz, con sus conocimientos. De verdad las admiro muchísimo por el lugar en donde están. Digo, materia penal, quizá hay un poco de clichés, quizá por ahí están esa idea peleada, ¿no? Pero no es tan peleada, y yo digo que no es tanto cliché, ¿no? Sino que realmente el hecho de ver sobresalir a amigas mujeres en cualquier ámbito, no solo en materia penal, es aplaudible. Y por eso es que agradezco muchísimo que estén con nosotros y de verdad me congratulo con tan magna exposición de sus conocimientos. Bien, me quedo con última reflexión por parte de Lupita y es eso del perfil, ¿no? El perfil que deben tener los facilitadores. Sí, aquí apoyando a mi amiga Lupita, ¿no? Inscríbete como el tío Sam. A lo que voy es el perfil, debe haber un perfil, es muy evidente. ¿Por qué? Porque hay que generar esa empatía, ¿no? Yo estoy seguro que Lupita me va a dar la razón, en el que no podemos llegar y a ver, sale, señor, ¿cuál es su problema? ¿Usted le va a reparar el problema? Perfecto, no se va a reparar, ni modos, adiós. Claro que no, es saber entender esas sesiones preliminares, esa técnica de sesiones preliminares, ¿sí? De escuchar, entender a una parte en lo individual, a solas, y después escuchar y entender a la otra parte en la misma manera, es hacer el suyo. Yo creo que Lupita, llega a su casa después agotadísima, después de escuchar 10 problemas y después de resolver 10 problemas, ¿no? Entonces, porque los hace suyos, ¿no? Porque se nota la pasión que le pone, al igual que Arely, la pasión que le ponen a su trabajo, ¿no? Entonces, hacer suyos esos problemas, resolverlos, yo creo que debes de contar con ese perfil, si no, amigo, no es lo tuyo. Entonces, muchas gracias, reitero el agradecimiento, amigo Cristian, también por estarnos aquí, ¿cómo les explico? Haciendo surgir este conocimiento. Recuerden que el objetivo de Fuera de Juicio es precisamente llevar ese conocimiento no solo a abogados,
sino también a estudiantes de Derecho y también a personas que no, que están, no, ¿cómo les explico? No son ajenas o no al problema jurídico, sin embargo, están aquí acompañándonos. Te saludo, Cristian. Sí, muchas gracias, Ulises. Yo nada más, para efectos de igual no malinterpretar lo dicho. Yo creo que como abogados nos corresponde, si no tenemos el perfil, o no tenemos la destreza, o no tenemos la preparación adecuada para saber llevar una negociación, tenemos que aprenderlo, tenemos que prepararnos, porque ahorita estamos hablando de materia penal, pero en todas las materias se pueden llegar a acuerdos, convenios, podemos arreglar los problemas y podemos solucionarlos de manera mucho más rápida y eficaz. Debería ser una materia, o así, un ciclo escolar, perdón, un semestre por lo menos, un cuatrimestre o trimestre si quieren, en estas destrezas de negociación. Esto de que el abogado es el que se pelea en los tribunales no es real. Inclusive es lo menos eficaz, lo menos idóneo y es lo más desgastante. Es lo más desgastante. Tenemos que aprender a solucionar los conflictos de nuestros clientes de forma rápida, eficaz. Y estos mecanismos alternos, los mecanismos alternativos de solución de controversias, son una gran herramienta que tenemos, que tienen nuestros clientes, porque al final del día es un derecho humano que se tiene para solucionar las controversias. Eso de que más vale un mal arreglo que un buen pleito es falso, es una mentira. Se pueden llegar a arreglos donde ambas partes salgan ganadoras, por eso se dice el ganar-ganar, buscar ganar-ganar. Se puede hacer, por supuesto, va a haber asuntos que sean innegociables, porque los hay, o va a haber a veces clientes o personas que no quieran negociar, también las hay, pero que sean la excepción. Busquemos que la regla general sea arreglar los conflictos de forma amigable. Mejor que nosotros podamos arreglar nuestros asuntos a que venga un juez, a que venga un tribunal, a que venga un magistrado y nos resuelva lo que a él quiera. Mejor nosotros ponernos de acuerdo. Creo que tenemos un área de oportunidad enorme. Como abogados, si no tenemos el perfil, tenemos que prepararnos, tenemos que adiestrarnos y tenemos que aprender las herramientas. Y creo que el programa del día de hoy de Fuera de Juicio va a ser una gran herramienta para, no solo pues para nosotros, porque yo también acabo de aprender mucho y miren, aquí me llevo mis anotaciones, que más tarde haré. Yo aprendo mucho con los invitados y con cada charla que tenemos aquí, y esperemos también que los que nos ven aprendan también, se puedan llevar un poquito de nuevo conocimiento, un poquito de nueva experiencia, y que les sirva en su vida diaria. Al final del día eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar. Que tengan muy buena noche a todas las personas que nos estuvieron muy viendo. Areli, Lupita, que pasen bonita noche. Muchísimas gracias. Amigo Cristian, vámonos. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Vámonos.